Lo voy a decir mal seguro, el Quisdi, fenomenal. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe? CEO de Internet República, Javier Galloso es director de Spotify España, Alfonso García Valenzuela, Chief Innovation Officer de IPG Media Brands y Alberto Blanco, socio director actual y director en Psicosoy. Muy bien. Hemos hablado mucho de distintos players que pueden hacer, Google, Samsung, pero un papel muy importante tienen que ver también las marcas y las agencias, y sobre todo por qué estamos aquí y cómo van a pasar, porque todavía no sabemos qué va a pasar en el futuro. Estamos en los inicios de cómo esas marcas se van a construir. Esa brecha digital que antes pues una persona mayor o un niño tenía de acceso a internet, ¿no? Yo no me imagino a una persona de 70, 80 años metiéndose en las redes sociales al principio, ser friki, pues ahora no va a tener ningún tipo de problema. Oye, necesito 2 entradas para ver el teatro, te lo digo a Siri o mi OK Google, dame unas entradas para el teatro, aquí las tienes en tu correo, no hace falta ni que los mire. Cuando llegue allí a la puerta del teatro enseñaré mi teléfono y pasarán cosas. Todo eso tienen mucho que decir las marcas, ¿no? Yo, para preparar esta mesa, les pedí preguntas. Tengo un montón de preguntas, yo creo que con una o dos no sé si llegaremos mucho más, pero sobre todo lo que quiero también es abrirlo a vosotros, ¿no? Ir pensando en alguna pregunta para esta mesa, para poder hacer, para ver dónde estará el punto de la voz, ¿no? Y quiero empezar a quien queráis, una muy interesante que es sobre el papel de las marcas y la oportunidad que tienen y estas claves para una buena experiencia de voz, ¿no? ¿Dónde van a estar las marcas? Empiezo yo. Bueno, yo creo que estamos en un momento realmente muy importante, ¿no? El tema de la voz es algo que ya está pasando, no es el futuro, está aquí, es algo en el que todas las marcas van a tener que estar. Yo creo que la voz hace recuperar otra vez esa magia que a nivel publicitario, a nivel de servicio se había perdido, ¿no? Ahora podemos volver a sorprender a nuestros usuarios, a nuestros consumidores, y la gran oportunidad es conexión, ¿no? Es una forma de conectar mucho más fuerte, más profunda, más personal, diferente y 100% controlable, ¿no? Y en cuanto a qué puede hacer o qué tiene que hacer una marca, yo creo que al final estamos hablando de estrategia, ya sea en diferente modo, ya sea voz o ya sea cualquier otra cosa, ¿no? Estamos hablando de aportar valor real al usuario que no consumidor, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese valor real? Pues ya sea entretenimiento, como hemos visto, ya son esos podcasts, audiolibros, ya sea información, ya sea utilidad. Es decir, al final tenemos que ver qué hace una marca para aportar realmente un valor real, ¿no? Y por último, ¿en qué contexto? O sea, hoy por hoy el asistente voz lo tenemos en el coche, lo tenemos en casa, lo tenemos en el móvil, y la experiencia debería ser diferente en función de cada uno de esos contextos. Muy bien. Sí, yo podría complementar lo que ha dicho Poncho. A partir de una experiencia personal que precisamente es una reflexión sobre el papel de la voz aplicado a las marcas, jugando, ¿no?, con la idea de crear un bot que represente una marca y que sea capaz de establecer una relación significante, importante, duradera, de confianza con las personas. Acabé pasando de tecnología, de un pensamiento de interfaz a un pensamiento profundamente estratégico. Yo creo que la voz es un caballo de Troya para una transformación real de unas marcas, porque te obliga a pensar, a personalizar la marca, a darle una personalidad, pero sobre todo a darle un propósito. Esa idea de valor que mencionas es fundamental. Acabo hace un ratito pensando, se me acaba de meter un concepto, me acaba de meter en la cabeza. Empecé a llamar las naked brands, ¿no? Es el problema que tienen las marcas. Las marcas, cuando se muestran como una relación directa con el usuario a través de una interfaz tan puro y directo como una voz, están desnudas. Se ven obligadas a ser auténticas, se ven obligadas a generar relaciones de verdad y no tienen donde esconderse. Entonces, creo que va a tener consecuencias transversales a la hora de entender quiénes somos, que se puede aplicar después a la marca en su totalidad. Bueno, yo añadiría esto, que efectivamente las marcas es un momento de disrupción clarísimo.
el consumidor va a ser el rey, como se ha visto en muchas de las ponencias, y detrás de eso van agencias, comunicación, publicidad y, por supuesto, la marca, ¿no? Para mí la marca efectivamente va a demostrar a través de la voz su alma, lo que hablábamos antes. Es la manera más pura de comunicación entre una marca y un consumidor. Y por tanto va a ser muy importante la coherencia de lo que se dice de forma unicanal, porque a través de la voz vas a poder estar, como veíamos antes, en todo lo que son la tecnología conectada, además del móvil e internet. Y va a ser muy importante la estrategia que se plantea desde el principio, que sea nativa realmente de voz, que no sea transformar lo que ya existe, y también la estrategia de contenidos. O sea, yo diría nativo, que sea auténtico, que esté muy bien planteada, porque va a ser efectivamente estoy enfrente de mi consumidor, y tanto estrategia de tecnología como estrategia de contenidos. Quizá añadiendo lo que dice Ana, yo creo que la voz, también lo que decía Alberto, es ese caballo de Troya para terminar de eliminar la doblez que existe muchas veces en lo que es la marca hacia el exterior y la marca hacia el interior de una organización. Al final, en la cultura siempre decimos que es quien construye la marca, la realidad lo que nos dice es que suele haber pues, una disonancia, una doblez. Yo creo que aquí el interfaz más natural que tenemos, como ya hemos escuchado, la voz, y es lo que va a permitir que si queremos crear realmente experiencias diferenciadoras con la voz para nuestros clientes, pues el camino más corto sea que las personas que trabajan en las organizaciones vivan esas experiencias diferenciadoras. Y eso se amplía, por supuesto, a lo que es el ecosistema de talento de una marca. Bueno, buenos días. Yo, por mi trayectoria y viendo cómo se ha desarrollado la mañana, que se habla mucho de futuro y de tecnología, creo que es interesante retrotraernos a no tan lejos, cuando estamos hablando de radio, que al fin y al cabo es audio, y cuando estamos hablando también de música por Spotify, os cuento. Entonces, bueno, creo que es interesante que sepamos que en muy corto periodo de tiempo las nuevas tecnologías nos están permitiendo llegar y alcanzar a la gente de una manera muchísimo más impactante, muchísimo más directa, y que esto es un nuevo ecosistema. A mí me ha hecho también mucha gracia ver, decía antes Roberto, que no había muchos vídeos en español, pero yo diría, lo que no ha habido ha sido muchas piezas de audio en las presentaciones, ¿no? Que me ha chocado en una presentación de audio. Entonces, bueno, yo desde aquí lo que también creo que es importante es que lancemos un mensaje a los creativos, que a lo mejor hay muchos por aquí en la sala, para que se haga también un poquito más de defensa del audio como elemento clave para poder difundir una idea. Y yo creo que sobre eso también va a ir Voikers y vamos a estar trabajando mucho en ese sentido. Y bueno, en la parte de tecnología siempre estamos hablando de tecnología, pero nos falta un poco la utilidad, para qué sirve la tecnología. Creo que, como decía Roberto, la tecnología de audio va a dar voz a quien no la tiene, y es, por ejemplo, gente con una discapacidad. Gente con personas que no pueden ver, por ejemplo, tienen que buscar en Google. Muchas de nuestras webs actualmente no están adaptadas, no solo para que se les encuentre, sino para comprar. Muchas veces el botón de comprar de una web no está etiquetado, pues una imagen, y la persona invidente no puede comprar, aunque tenga tarjeta de crédito, aunque tenga dinero, estamos negándole la opción de comprar. Entonces yo creo que a veces hay que retrotraernos de la tecnología y pensar en la utilidad de para qué sirve esto. Aparte de apagar las luces, encender las luces o subir el volumen de Alexa o de Google o de lo que sea, vamos a dar voz, nosotros digo el ecosistema, todo lo que forma este ecosistema, a la gente que quiera buscar en Google o en Microsoft, que hay una guerra muy grande entre Google y Amazon en ese sentido, pero vas a tener más opciones de buscar sin tener que recurrir a nadie, ¿no? O sea, al final, para vencer una discapacidad lo que hay que hacer es dar herramientas para que esa gente pueda buscar libremente en Internet y no que tenga, es que ahora mismo hay gente que tiene que pedir ayuda a otro para buscar en Internet algo que nos parece tan básico y que hacemos una media de 15 veces al día, ¿no? Yo creo que esa es la parte que a mí que también me motiva mucho, aunque soy tecnólogo, pero la parte útil de la tecnología de voz. Quiero hablar también de este tema, que es la parte humana de la voz. Ya hemos hablado del alma, de que en el fondo se va a poder personificar muchísimo más a una marca, pero ¿pueden estas tecnologías llegar a deshumanizar la relación entre empresas y sus empleados? O si os acordáis de la película de Her, ¿no? En el que el protagonista se enamoraba de ese asistente de voz, ¿no? Si puede acompañar ese propósito determinado, o cómo sustituirán estas marcas a las personas. Me gustaría hablar de este sistema, ¿no? de esta parte más de ese doble rol que pueden jugar las marcas, ¿no?
No sé, me preocupa más la deshumanización de la gente que trabaja en los centros los call centers, ¿no? O sea, yo creo que la automatización de estas relaciones, de nuevo, crea enlaces directos con la empresa. Yo creo que, de nuevo, volviendo a lo que respondía antes, obliga a las empresas a pensar en términos de valor, en términos de valor real y de una manera directa. Yo creo que las consecuencias pueden ser positivas. No me preocupa la deshumanización. Al final nosotros siempre ponemos o de alguna manera proyectamos como seres humanos características humanas a todo lo que nos rodea, con lo cual darle un poquito de vida a los objetos, a las marcas, no está de más. Y de nuevo, yo creo que es positivo como un proceso de transformación porque humaniza las marcas en lugar de deshumanizarlas. Por lo menos obliga a ello. ¿Quieres que pasemos? Como queráis, sentiros libres. De Ana, si quieres tú... Bien. Bueno, yo sobre esta pregunta, yo creo que estamos en una época de muchos cambios y muy rápidos, y esto nos está haciendo caer un poco en el pánico de las máquinas van a acabar con nuestros trabajos y el futuro no existe, y en fin, cosas que son, me parece, un poco tremendistas. Yo creo que desde el principio de los tiempos se han ido produciendo avances en la tecnología y en la evolución en sí misma, que lo que ha hecho ha sido al ser humano tener que adaptarse en muchísimos aspectos. Entonces, estas cuestiones que planteamos un poco catastrofistas, yo creo que no hay que alarmarlas más. Efectivamente, a lo mejor el 50-70% de los empleos que existen hoy en 20 años no tienen sentido, pero bueno, pues otras cosas nos inventaremos, nos reconstruiremos y no pasa nada, y la especie seguirá. Yo solo por poner un ejemplo también personal, ¿no? Con el tema de la voz y deshumanización, o sea, casi... Yo lo miro, intento mirarlo con los ojos de los niños, ¿no? Y yo que tengo varios, al final es una escuela muy buena, que la primera vez que llegó Alexa a mi casa, ¿no? Y cuando le pidieron una cosa y le contestaron, a la cara de ilusión, alegría, y como ellos lo conciben es que hay una personita dentro, ¿sabes? Que es la que realmente está haciendo cosas dentro para que pasen. Entonces no es tanto de esa máquina entente sin alma, sino al revés, o sea, es la posibilidad de tener una personita pequeña de una marca, casi, dentro de tu casa, ¿no? Entonces, es mucho más lo que podemos conseguir que al revés, que esa desnaturalización, deshumanización, para mí es justo lo contrario. O sea, la magia es lo que nos va a permitir dotarle de una personalidad mucho más potente. Yo creo que ya hay, o sea, muchas empresas no necesitan la voz para estar deshumanizadas, ya lo están, y en muchos casos están, o a veces por falta de estrategia, otras por falta de recursos, pero al final la relación que hay con las personas en muchos casos es silencio o ruido. Yo creo que la voz es una buena estrategia de voz, por ejemplo, en la relación con los empleados, en comunicación interna, puede ayudar a algo que nos parece muy, muy tonto, pero es cómo una marca, cómo una empresa puede sonar y cómo puede conversar, que ahora muchas veces lo que hay es silencio y a veces ruido. Y yo no creo que lo vaya a deshumanizar. Yo creo que la voz también va a volver a evidenciar que en muchos casos las personas hacemos poco caso a las personas y sí hacemos caso a las máquinas. No sé explicar por qué, pero es una realidad que nos pasa con los smartphones, nos pasa con los sistemas de gestión. Yo creo que la voz que añade ese componente de emoción lo que va a hacer es precisamente humanizar aquello que en organizaciones especialmente grandes, simplemente por dimensión, es imposible hacer humanamente. Yo simplemente añadir que se me ocurrió ahora cuando me ponían algunos ejemplos, otro ejemplo más es, efectivamente, tecnologías anteriores no han permitido darle ese valor humano a la comunicación y precisamente con la voz vamos a poder incluso, por ejemplo, poniendo otro ejemplo de niños, si tú tienes un niño y viajas a través de un audiocuento grabado con tu propia voz, acercarte al niño en un momento en el que sería imposible de otra manera. Es decir, que en mi opinión la tecnología de voz, lo importante que tiene versus a todas las disrupciones tecnológicas anteriores es precisamente que es una comunicación casi humana. Entonces te permitirá como usuario tener una comunicación casi humana con tus iguales y como marca con tu consumidor, aparte de que es un uso absolutamente accesible a todas las edades, que casi puedes desarrollar tus skills en una hora y casi sin saber programar, y por supuesto que lo vas a tener en absolutamente todos los entornos de tu casa. Entonces yo creo que, a diferencia de otras tecnologías, puede que incluso te ayude a estar más cerca de muchas maneras con tus amigos, con tu familia, etc.
Voy a ir a la siguiente pregunta, si tenéis algún en el público para hacer la mesa. Si quiero preguntar a los que estáis trabajando en agencias, en agencias de comunicación, agencias de publicidad, esto plantea un paradigma nuevo de trabajo y sobre todo de nuevas contrataciones, ¿no? ¿Están preparadas las agencias para entender, igual que pasó un momento que se contrataron matemáticos por temas de programática, para entender a que tienen que trabajar lingüistas? ¿O qué perfiles o cómo creéis cuál va a ser la demanda de los clientes? Bueno, yo te hablo de mi experiencia. En nuestro caso, como estamos muy especializados en búsquedas, en SEO, entonces el perfil ya es un perfil de por sí muy innovador, muy escaso en el mercado. De hecho, hay empleabilidad 100% de ese tipo de perfil. Es complicado retener y atraer gente. Entonces, esto realmente es una variante más. Muchas veces dicen, ¿qué va a pasar con el SEO del futuro? Si ahora todo el mundo busca por voz, se va a morir el SEO. Al final, no, es todo lo contrario. Ahora tenemos dos players que van a ser Google, con su propio asistente, y Alexa, que usa ahora mismo Bing, que es Microsoft, con lo cual va a haber dos tecnologías, cuando ahora en España el 99% de todas las búsquedas se hacía en Google solo, con lo cual hay más trabajo para los SEOs. Esa es la buena noticia para mí. ¿Vale? Y a nivel de voz, porque va a ser absolutamente claro, diferente, ¿no? A nivel de voz hay dos datos muy buenos. El 20% de los americanos que tienen un asistente han comprado online usando la voz. Con lo cual es brutal, porque si tú eres una marca, no sé cuántos seguros puedes contratar a Mutua con su app o no, pero desde luego si no estás, no te van a contratar ninguno. Y estamos cerrando un 20% de la gente que tiene un asistente, que como ha mostrado, no sé si Javier, el número es brutal, o sea, va ascendiendo. De hecho, yo vivía en Estados Unidos hace 2 años y fue el regalo estrella de las Navidades, mucho antes que aquí llegara, claro, era el regalo estrella. Y los niños, lo que comentaba Poncho, cuando iban a un Walmart a comprar, a ver un Amazon Echo, es que flipaban, o sea, la cara de asombro no se ve desde que Apple lanzó el iPad. O sea, eso es una tecnología bastante disruptiva, ¿no? En cuanto a los perfiles de agencias y tal, yo lo que creo que al final es una evolución más, y que creo que las agencias que estamos metidas en esto, al final, por nuestro propio ADN, más que agencia, nosotros lo vemos incluso como consultora, estamos siempre innovando, con lo cual no nos pilla de lejos, es decir, es nuestro día a día. Pero digo, 20% de compras usando asistente de voz, y luego lo que va a cambiar mucho es la forma de buscar. Google nos ha mal acostumbrado estos años a buscar como los indios, ¿no? Apartamento, Benicassim, entrada, Bruce Springsteen. Ahora resulta que esto humaniza más, ¿no? Hilándolo con la respuesta anterior. Humaniza más porque es lenguaje natural y porque la gente en dispositivo de voz busca el lenguaje natural. Si veis la cajita de Google hace 10 años, era así de corta, ahora la han doblado y han puesto un botón de voz, porque cuando buscas en voz usas de media 7-8 palabras, y cuando usas texto usas 2 o 3, con lo cual es adaptarnos a cómo busca la gente para dar el mejor resultado. Y luego, pues en cuanto a los perfiles, como digo, yo creo que por nuestra propia característica son perfiles que siempre están innovando. Yo por el caso particular de IPG Media Brands, en el que estoy yo de la parte de innovación, al final yo creo que nosotros creemos, y para mí Voikers es el ejemplo de lo que estamos buscando en el Open Innovation, ¿no? Al final todo va muy rápido, continuamente hay evoluciones, es imposible pensar que una compañía pueda tener todo el talento específico y técnico de todo el campo que se abre con algo tan potente como la voz, ¿no? Entonces, al final, el estar abierto a conectar el talento y a una plataforma en la que conecte todo el talento relacionado, porque esto es muy amplio y además no sabemos ni siquiera dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar, ¿no? Creo que es más la solución ese mundo de conectar los puntos, conectar talento, que incorporaciones masivas en reductos pequeños. Yo diría también a nivel publicitario que, en mi opinión, se presentan un par de retos importantes, que es que la búsqueda de voz no te va a permitir que te aparezcan en la pantalla 10 marcas las que tú de un vistazo vas a poder elegir. Con la voz te va a aparecer una o dos, y esa una o dos va a ser el propio sistema el que, a través de la inteligencia artificial, de lo que de forma inquietante te ha estado escuchando durante días y días, te va a ofrecer. Con lo cual las agencias van a tener ahí un reto de posicionamiento de marca que a mí me parece que es interesante y que hay que analizar. Y el otro gran reto es el mensaje, la narrativa que tú utilizas con tu consumidor, o sea, marca consumidor. ¿Por qué? Porque el spam de audio se va a tolerar mal. Entonces es muy importante que los mensajes, realmente lo que decía Steve Jobs, yo tengo que pensar en lo que quiere mi consumidor, ir hacia atrás y hacer esa estrategia de contenido de forma que lo que le dé sea relevante, porque si no, el efecto de la marca, el impacto puede ser más negativo que positivo. Sí, bueno, está la parte, por supuesto, el tema de la ética, pues será cada vez más relevante, porque este tipo de interfaces son, sobre todo con estos dispositivos, son cada vez más intrusivos.
con lo cual hay que trabajar y hay que ver también cómo las marcas, las voces individuales de las marcas sobreviven al mundo plataformas. Si de repente estamos en otro espacio de monopolización en la que nos relacionamos con una o dos voces, o si tenemos espacio para crear las voces diferenciales por cada una de las marcas, ¿no? Desde el punto de vista de lo que son los empleos del futuro en este campo, ¿no? Yo creo que al final, si tenemos éxito en crear estos entornos de relación, pues lo que necesitamos es gente especialista en relaciones, ¿no? Ponemos en valor pues, todas las ciencias del comportamiento, es decir, maneras de tomar decisiones, la psicología, la lingüística, el storytelling, más que la tecnología, porque generalmente son sistemas tan sofisticados y están también productizados, digamos, que trabajaremos siempre generalmente con elementos de terceros, ¿no? Pero sobre todo está en esa capacidad de definir relaciones diferenciales alrededor de valor, que creo que es lo que definirá el éxito o no de las marcas. ¿Cómo se posicionarán las marcas? Estamos hablando mucho de... Vamos a pasar en el otro lado. Porque hay grandes jugadores que estarán aquí sí o sí porque ven como una oportunidad tecnológica, pero ¿y estas medias marcas o las pymes o aquellas que no tienen suficiente estructura tecnológica, cómo pueden estar y cómo pueden sumarse? Todos me miran a mí, o sea que... yo creo que las pymes tienen un campo de juego en la parte de búsqueda local, es decir, que una pyme quiera competir con la mutua, poniendo el ejemplo de la mutua que comentabais antes, pues es difícil, la verdad. Sería muy bonito decir que todo es posible, ¿no? En esta época que estamos, de que todo es posible, tú vales para todo y tal, es complicado. Lo que tienes que ser es el mejor en tu nicho y en tu sector, es decir, si tú tienes una aseguradora en Alicante, lo que tienes que salir el primero para, quiero hacer un seguro y que el sistema detecte que estés en Alicante. Intentar competir con una multinacional cada vez es más difícil, porque cuando nació Internet, entre comillas, comercialmente hace 20 años, era muy fácil que una pyme compitiera de tú a tú con una empresa muy establecida. De hecho, han salido un montón de pymes tipo Idealista en su día, o tipo eDreams, o tipo... que por detrás no había nadie, me refiero. No había el Corte Inglés, no había un Mafre, no había nadie, pero eran startups que crearon un mercado, ¿no? Y desbancaron a los players principales, como podía ser Páginas Amarillas en su día o cualquier otro. Eso ya no es posible, es la mala noticia, ¿no? Nos venden o vendemos que Internet es gratis y que Internet es fácil y barato. No es así. La verdad que para competir en un entorno, ya sea de voz, o sea de asistente virtual, o sea de lo que sea, pues cada vez se necesita más presupuesto, pero también hay una parte de creatividad que a veces, si haces la mejor app o el app más útil, pues puedes salir por delante del país o del mundo porque tu app de recetas es la mejor o porque tu app de noticias es la mejor, y es una parte más de innovación y de que se te encienda la bombilla. Pero para mí Internet se está volviendo más difícil que hace 10 años. No sé si estás de acuerdo. Sí, yo solo decir que la gran oportunidad ahora es, y el tema de la voz, es posicionarse cuanto antes, con lo cual casi no es tanto el tamaño, sino la rapidez de la empresa que decida apostar por esto y colocarse, ¿no? Entonces, justo es el momento, no, por ejemplo, un mercado más maduro como Estados Unidos, donde ya con 50.000 skills pues destacar es muy complicado. En España, que hay cientos todavía, pues es la posibilidad de empezar a hacer cosas que realmente sean más relevantes. O sea, es justo la gran oportunidad para empresas más pequeñas. Bueno, yo estoy parcialmente de desacuerdo con Ismael, porque si no la mesa redonda sería muy aburrida. Eso nos gusta. Si no llegásemos todos, si estuviésemos todos de acuerdo. No, estoy totalmente de acuerdo en que la creatividad va a seguir siendo pieza clave, sobre todo para las pequeñas empresas, pero yo creo que cada vez está siendo más fácil el hacer una pequeña campaña para una pequeña empresa con pocos recursos, cimentados en la creatividad, utilizando como base la programática, por ejemplo, que es creo que un player muy importante que no hemos comentado demasiado. Y también están las plataformas, por ejemplo, de audio, desarrollando sistemas que tú puedas, dándoles una música de biblioteca, poniendo tu voz, poniendo un guión, crearte tu propia cuña. Saldrá más o menos lucida, pero bueno, puedes tirar, ¿no?, para adelante, y sobre todo utilizando ese ángulo importante de la creatividad, con lo cual yo creo que es una buena oportunidad para las pequeñas empresas, para no estar acomplejadas y para poder hacer grandes piezas y que destaquen sobre otras empresas de mayor tamaño, ¿no? Yo lo que tiene que ver con la marca no sé decir, porque no soy experto en ello, pero una pyme o una empresa grande lo que sí que tiene que tener es una marca de empleador, porque al final necesitas talento, tengas 20 empleados o tengas 50.000, y las pequeñas lo tienen muy difícil, salvo que el proyecto tenga valor,
Y ahí la voz, los ecosistemas de voz son un gran aliado para entender cuál es tu propuesta de valor como empleador, seas una startup, seas una pyme o seas una empresa grande. Entonces yo creo que ahí no se entiende tanto de tamaños porque las personas tienen que trabajar en empresas y algunas les pone trabajar en grandes, pero antes Roberto decía, ¿no?, también la cara B que tiene todo eso, y cuando te vas a una empresa pequeña, si no saben entenderte lo que tú necesitas, el hecho de ser pequeño es malo. Si la propuesta de valor como empleador es buena, desaparece la dimensión de la empresa el primer día que empiezas a trabajar. Sí, yo por último, por añadir algún matiz, es que si al final no te puedes diferenciar o destacar por posicionamiento o por ser el más grande, pues te tienes que posicionar creativamente por hacer cosas disruptivas, por contar las cosas de manera diferente y a lo mejor ver dónde están las grandes y qué es lo que les falta y precisamente apalancarte en esos servicios más de calidad a lo mejor que una gran compañía no da por tamaño, ¿no? Entonces, aprovecharte de las diferencias porque también estarán en esas inteligencias artificiales y en algún momento tu marca puede destacar en algún servicio que las grandes no den o que cuentes las historias de una manera distinta o que lleguen más emocionalmente al consumidor, ¿no? Sí, yo creo que bueno, tiene que haber un cambio de estrategia en la manera de entender las marcas, pequeñas o grandes, y más que posicionarse en relación al producto o a servicios, que ahí estamos todos compitiendo en el mismo espacio, es apoderarse cuanto antes de un territorio, ¿no? Antes hablabas de seguros Alicante, ¿no? Ser la persona que sabe seguros en Alicante. Esa es la pregunta que se tiene que hacer la marca. Somos esa persona y cómo hacemos llegar a la gente que somos esa persona que sabe, que somos el experto, que te da confianza sobre un tema o un territorio determinado. Una gran marca, digamos, si me imagino cuando trabajo en temas de voz, pues imagino a Nike en el futuro, ¿no? Nike no va a ser una marca de zapatillas de deporte, va a ser el dueño del territorio de la salud física y del performance, ¿no? Por ejemplo. Y si quiero hablar con alguien experto en esto, hablaré con Nike, porque es el que sabe. Entonces, es la captura de un territorio centrado en un propósito determinado, diferencial, lo que cree marca, más que el discurso alrededor de los productos. Yo creo que es una de las digamos, claves que puede cambiar en el futuro. Guillermo Lice nos acompaña, justo ha salido, era un desarrollador del producto de Nike.